Hoy en la entrevista Capital, don Juan Ignacio Crespo, análisis tras los análisis muchos numerosos que se han publicado durante el fin de semana tras el rescate a la banca de España. Don Juan Ignacio, muy buenos días. Buenos días. Habrá leído usted muchísimo, ¿verdad?, lo que se ha dicho, escrito y temido tras este rescate. Casi no me ha dejado el teléfono leer nada. Bueno, y a estas alturas de la mañana, y con la prima de riesgo bajando a los 460 y pico puntos básicos de España, ¿qué le parece? Poca cosa por ahora, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la mañana, a lo largo del día qué sucede. Vamos a ver, este ha sido un asunto muy complejo. A ver si consigo desentrañar un poquito lo que me sugiere. Primero de todo, no hay que hacer aspavientos. España ha necesitado financiación internacional en otras ocasiones. En las dos crisis del petróleo recibió ayuda de organismos internacionales, también de la Agencia Monetaria de Arabia Saudí, préstamos, etcétera. Por lo tanto, aspavientos no. Este es un momento más de la vida de los países y de la vida del sector financiero y, por lo tanto, que no cunda el pánico, ¿no? Sí. Son cosas que pasan y que están pasando. Exacto. Segundo, no me han gustado los modos. No me gusta que en una teleconferencia se resuelva un problema tan importante, porque una teleconferencia de 17 países necesariamente es un caos, 17 hablando por teléfono al mismo tiempo y aunque sea por turno, deja demasiados elementos, demasiados flecos sueltos como para que no se piense que en las semanas siguientes va a haber disputas sobre lo que se acordó o no se acordó, que no se tengan distintas versiones del acuerdo y sobre todo que no haya países que se muestren más exigentes porque la presión interna les obliga a los gobiernos a ello. Por ejemplo. Pero esto es porque ya se había trabajado antes, ¿no? Sí, por muy trabajado que estuviera, se había llevado tan en secreto que muy trabajado no podía estar, porque cuando se trabaja bien algo, algo se filtra. Entonces, por ejemplo, Holanda ya ha dicho que tiene que llevarlo a su Parlamento Nacional, a aprobación. Tanto Holanda como Finlandia ya han dicho que España tiene que poner garantías. Esas garantías yo creo que van en el sentido de quién va a poner el dinero. El dinero es igual, lo ponga quien lo ponga, pero ahora en Europa hay dos mecanismos. Uno, el que fallece dentro de 20 días, que es el EFSF, y otro que nace dentro de 20 días también, que es el ESM. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero de los dos? Que si el dinero lo presta el ESM, la deuda que tiene España con el ESM tiene prioridad a la hora de pagarse frente al resto de las deudas, lo cual pone en inferioridad de condiciones a la deuda pública normal y eso puede crear dificultades a la hora de financiarse en los mercados de capitales, puesto que de repente llega el ESM y se salta la cola y tiene preferencia sobre todos los demás. Entonces me preocupa eso y me preocupan los otros aspectos que ya han surgido, ¿no?, de celos de los países intervenidos porque España tiene mejores condiciones. Es decir, queda mucho por hablar sobre este tema como para relajarnos y decir, bueno, ya podemos estar tranquilos. Hay varios debates efectivamente fuertes en este instante y uno de ellos puede ser el de las condiciones impuestas. El comisario Olli Rehn dejó claro que solo son condiciones a la banca, aunque si el garante último es el Estado español, claro, habrá que vigilar que cumpla también los otros compromisos, ¿no?, los fiscales. Claro, efectivamente, si no hay cumplimiento, o sea, no se imponen nuevas exigencias de tipo fiscal, pero porque se supone que se van a cumplir las antiguas, las que este gobierno ya había iniciado y que, por lo tanto, ha hecho que el paquete de ayuda fuera mucho más light, pero esas hay que cumplirlas. Hay otro debate también importante sobre el efecto que va a tener en la economía española este rescate a la banca sobre el déficit público. Ya sabe que el presidente Mariano Rajoy insiste en que no, pero en realidad se está aumentando el endeudamiento del Estado en términos de un 10% de su PIB. Claro, en la medida en la que se aumenta el endeudamiento del Estado y que el Estado va a tener que pagar intereses mucho más bajos, se supone que en torno al 3%, aunque eso todavía está por aclarar y es uno de los puntos importantes, pero frente a pagar un 6%, a pagar un 3%, evidentemente es ventajoso, pero no deja de ser una cantidad adicional de deuda por la que hay que pagar intereses. Eso repercutirá en el déficit, en la parte de los costes financieros y repercutirá en el incremento de deuda exterior también, la computes como la computes, pero es una masa adicional de deuda que tiene el Estado español. ¿Prevé usted dificultades para financiarse al Reino de España de aquí a final de año? Aún le quedan por financiar 82.500 millones de euros de deuda, más o menos. Ojalá no, pero las dificultades podrían venir por esa vía de que quien ahora compre deuda nueva del Reino de España
esa deuda tiene un grado de seniority o un grado de preferencia a la hora de cobrar posterior de estos 100.000 millones de euros, bueno, o la parte de estos 100.000 millones de euros que se consuma, ¿no? Y entonces eso sí que puede plantear dificultades para la financiación del resto del programa de deuda del Tesoro, ¿no? Y sobre lo que insistió mucho el ministro de Guindos cuando presentó el acuerdo, que esto se hace con el objetivo de que los bancos en España vuelvan a prestar, vuelvan a dar crédito a familias y a empresas. ¿Esto está directamente relacionado? ¿Hasta qué punto puede notarse? Bueno, yo me conformaría con un objetivo menos ambicioso, que es que más que empiecen a prestar, que dejen de desprestar. Es decir, el objetivo de esta inyección de dinero es inyectar capital en los bancos. Inyectar capital en los bancos supone mejorar los ratios, mejorar la relación entre tamaño del balance y capital y, por lo tanto, significa mejorar la solvencia. Pero mejorar la solvencia es un objetivo que se da de tortas con incrementar el crédito, con lo cual, en un momento como este, en que en España se recorta el déficit público y, por lo tanto, estamos en una recesión y en que además se mejora la capitalización de los bancos, pensar en incremento del crédito es una cosa, bueno, wishful thinking, como dicen los anglosajones, pensamiento desiderativo. Mientras se mantenga el proceso recesivo este año y el que viene, es muy difícil pensar que los bancos van a prestar más. Oiga, señor Crespo, ya escuchaba al señor Pérez Rubalcaba, líder de los socialistas, decir que quien necesita un rescate verdaderamente son los ciudadanos hipotecados, las empresas. Bueno, sí, efectivamente, todos necesitan un rescate, pero pues eso es una quita, ¿no? Eso es un default. Eso es un default. Del país. Bueno, pero vamos a ver. En este paquete de ayuda hay una cosa de largo plazo que no se contempla y que es lo que daría sostenibilidad a todo el edificio. Y es una quita, pero quita de la deuda bancaria. Es decir, cuando un banco se descapitaliza, lo primero que tiene que hacer, y esto es básico, esto es del libro de texto, convertir la deuda no asegurada en capital. No tocar los depósitos, porque los depósitos tienen una dinámica completamente distinta, pero quien haya comprado bonos convertibles, acciones preferentes, todo ese tipo de instrumentos híbridos e incluso parte de los bonos convencionales, convertirlos en capital del banco, ¿no? Eso equivale a una quita de la deuda bancaria, pero sabemos, y eso es lo que daría base a la solución de largo plazo, pero sabemos que Alemania se opone radicalmente a eso, sencillamente porque la banca alemana ha comprado muchísima deuda bancaria española y se le convertiría parte de esa deuda en capital y, por lo tanto, eso sí que equivaldría a una quita. Eso es lo que daría base a una solución de largo plazo, sumado si se le suma este préstamo. Pero, claro, son dos cosas incompatibles. Si hay lo primero, Alemania se va a oponer a que haya ayuda. Y si hay lo segundo, pues efectivamente no puede haber quita de deuda bancaria. Ahí puede estar el kit del futuro, de lo que nos espera en el futuro. Don Juan Ignacio Crespo, muchas gracias y muy buenos días. Igualmente.